Ya no es que haya que supervisarla, es que ella solo responde a tus preguntas. La gente europea está empezando a pedir proyectos con Estados Unidos y con China, que la gente le tiene muchísimo miedo a China, pero al final te puede permitir probar ciertos algoritmos que aquí en Europa no los podemos probar. Se está trabajando muy bien en IA, pero a la hora de aplicarla, muchas veces con la legislación europea no podemos. La frase famosa de la IA no te va a quitar el trabajo, pero quien sepa utilizarla sí, se va a cumplir. Un placer tenerte en este podcast de tecnología y salud. Muchísimas gracias por acudir y encantado de charlar contigo sobre inteligencia artificial, salud y nuevas tecnologías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias, muchas gracias. Xavi Barber Vallés es catedrático de Estadística de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es investigador, subdirector del Centro de Investigación Operativa, CIO, y además director de la Unidad Mixta de Investigación en Métodos Estadísticos Avanzados en Ciencias de la Salud, UMH Fisabio. Xavi, ¿en qué consiste básicamente tu trabajo como investigador ahora mismo? Digamos que yo tengo como dos líneas distintas. Una, pongamos, es la metodológica, que cualquier persona que le gustan las matemáticas siempre le gusta, pero sobre todo me estoy centrando el 80% de mi tiempo en temas de inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué importancia tiene ahora mismo en tu vida profesional la IA? Bueno, la IA, que lo está cambiando todo, primero me está ahorrando mucho tiempo a mí y a mi grupo, y estamos reenfocando todos nuestros proyectos de investigación hacia ella. ¿Desde cuándo venís utilizando en vuestros grupos de investigación o en tu equipo la inteligencia artificial, más o menos? A ver, con ese nombre, con el nombre de inteligencia artificial, podríamos decir que 3-4 años, pero si echamos la vista atrás de qué es la inteligencia artificial, qué métodos incluye la inteligencia artificial, yo diría que desde 2012. Has comentado que os está ahorrando o os está permitiendo ahorrar muchísimo tiempo agilizando. ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje? Por ejemplo, herramientas muy conocidas como la famosa ChatGPT o el Copilot, a día de hoy ayudan hasta el investigador más senior o al más junior, por ejemplo, en la generación de código. Código para tú implementar análisis de datos o para hacer una página web, el esqueleto de una página web muy rápido. Todo eso ahora es cuestión de segundos. Incluso gente que no sepa de programación, de código, las inteligencias artificiales están permitiendo incluso generarte el código. ¿Cómo hacerle la pregunta a estas inteligencias artificiales generativas? Si se la haces correctamente, te va a devolver un código. Ahora bien, interpretar los resultados de ese código es donde está ahora mismo el punto importante a nivel de análisis de datos, por ejemplo. Básicamente se le puede decir, hazme tal software o tal programa o tal página web, se te genera el código y prácticamente tú lo que tienes que hacer es repasarlo, ¿no? A perfilarlo y mejorarlo, ¿no? Claro, tú le preguntas, hazme un gráfico, tengo una variable mortalidad y una variable enfermedad, hazme un gráfico donde los puntos que se salgan de la línea que los une sean color rojo, y te lo hace. Ahora lo que tienes que mirar es si de verdad ese gráfico tiene sentido con los datos. Hay que saber cómo son esos datos y cómo interpretarlo. Con lo cual, la inteligencia artificial te apoya, pero no tienes que dejarle todo el mando a la inteligencia artificial, es decir, hay que supervisarla siempre. Ya no es que haya que supervisarla, es que ella solo responde a tus preguntas. Es lo que le han entrenado. Ha leído miles y miles de páginas con preguntas que la gente hacía de tengo estas dos variables, ¿cómo puedo representarlas? Y ha aprendido, a base de leer esas preguntas y ver las respuestas correctas, cómo responder a tu pregunta. Xavi, cuéntanos un poco, el CIO, el Centro de Investigación Operativa, lleva muchos años en marcha, ya es una referencia desde hace mucho tiempo y abordáis numerosos tipos de estudios. Cuéntanos algunos de los proyectos en los que estáis o habéis estado embarcados para que la gente se haga una idea de la importancia que tiene el CIO. Al ser un instituto de investigación en matemáticas, ciencia de datos, inteligencia artificial, hay investigación básica, gente que trabaja en nombres que son súper cool, ¿no? Como sería programación semi-infinita, que dices, madre mía, ¿esto qué es?
a gente que hacemos una transferencia directa con el sector de la salud, sector de la agronomía. Hemos abordado proyectos como, por ejemplo, desde que tú coges un lodo de una depuradora, lo pasas por una máquina y en cuestión de segundos yo te digo la composición de los metales de ese lodo. Eso ya lo hicimos en 2014. O cosas a nivel de ciencias de la salud, transferencia directamente desde cómo hacer informes periciales. Hacemos todo el tipo de, digamos, análisis de datos, por un lado, y por otro todo el tema de optimización de recursos, logística, eso es el CIO. En algunos de los proyectos en los que tú has estado involucrado, tienen que ver con, por ejemplo, con el lupus, si no me equivoco, con temas de VIH, y en este último caso, por ejemplo, habéis utilizado técnicas de Machine Learning, si no me equivoco. ¿Cómo habéis aplicado un poco la inteligencia artificial o el Machine Learning, eso en otro campo, estas herramientas para estos estudios relacionados con la salud? Por ejemplo, en el Hospital de Marina Baixa de Villajoyosa se consiguió un ahorro de cerca de casi 300.000 euros al año, simplemente porque se pasó de un Excel, que era con el que contaban los facultativos, a eso meterlo en un sistema de base de datos más potente, y simplemente que en tiempo real el facultativo, a la hora de prescribir, viendo las características del paciente, supiera la probabilidad de éxito o fracaso de cada uno de los fármacos biológicos. Fármacos biológicos son fármacos que pueden llegar a costar 1.000 euros al mes. Con lo cual, el darle uno de 500 o darle uno de 1.000, al final del año es mucho dinero. Y eso al final es simplemente aplicar pues eso, lo que es el conocimiento previo con técnicas de Machine Learning y clasificación, y conseguir que cada paciente reciba esa medicina personalizada, que es hacia lo que deberíamos ir todos. ¿Y ese proyecto se va a proyectar hacia otros centros o otras administraciones, o habéis notado que alguien os ha contactado con vosotros? Oye, también nos interesa que apliquéis vuestra tecnología o vuestros conocimientos a proyectos sanitarios? Este es el problema de la investigación del reino de Taifas. Aquí publicas algo, lo publicas en una revista, o si no lo publicas porque simplemente es transferencia, se quieren quedar ellos con su tesoro, y por desgracia no siempre se traslada a mayor escala, porque debes de pedir un proyecto, porque debes de pedir mano de obra, y a lo mejor la persona que evalúa el proyecto en Madrid no es consciente de qué dinero estamos hablando a nivel nacional si lo hicieran todos los hospitales, y al final a lo mejor no consigues la financiación, y si no consigues la financiación, mis pollitos no comen, y si mis pollitos no comen, yo solo no puedo abarcarlo todo. O sea que es un poco una lucha, no contra el sistema, pero contra las fuerzas superiores que uno quiere, sabemos cómo hacerlo, pero al final posiblemente a lo mejor las trabas administrativas o decisiones políticas impiden crecer. En ese sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves un poco el apoyo de la administración, ya sé que es general, autonómica, local? ¿Son conscientes los políticos nuestros de la importancia que tiene la IA ya? No que va a tener, sino que ya... Empiezan, pero el COVID destapó todos los problemas. Por ejemplo, ahora están empezando a salir y a publicarse estudios sobre el exceso de mortalidad. Estamos 4 años después del COVID, del inicio del COVID, y ahora empieza a verse. ¿Por qué? Pues porque siempre hay recelos. Puedo poner el ejemplo de que hemos intentado estudiar mortalidad asociada a diabetes, y cuando nos han pasado el INE los datos, poblaciones de menos de, creo que eran 20.000 habitantes, no nos las pasan, porque dicen que seríamos capaces de saber quién es esa persona en pueblos pequeños. Y cuando hemos ido a pintar el mapa, tenemos media España en blanco porque no tenemos datos. Es decir, si yo no puedo hacer ese mapa y no puedo tenerlo actualizado año a año, que es, el trabajo es el primer año, luego ya simplemente que coja los datos del INE y pum, 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 y todos los años esos gestores administrativos verían causas asociadas a diabetes y podrían luchar contra la diabetes mejor, pero luego llega el de protección de datos, que es una persona de leyes, y dice que no se puede. Luego entonces eso llega al técnico administrativo del INE, que dice que no se puede, y el que sí que está interesado del INE, porque quiere ese titular de el INE hace un mapa, no lo puede dar porque no tiene el visto bueno de los técnicos. ¿Y a ti te suena que estas barreras pasen en otros países de Europa o de Estados Unidos?
En Estados Unidos no. La gente europea está empezando a pedir proyectos con Estados Unidos y con China, que la gente le tiene muchísimo miedo a China, pero al final te puede permitir probar ciertos algoritmos que aquí en Europa no los podemos probar. Otro ejemplo clarísimo nos ha pasado también con el COVID, un estudio que hicimos de radiografías que no se ha podido publicar porque la Generalitat Valenciana exige que se ponga y lo hace bien, en una base de datos que cumpla con la legislación europea de protección de datos. Me parece perfecto. El problema es que una revista americana te va a decir, oiga, esto es una revista americana y yo quiero que la base de datos, como es en abierto, esté en mi servidor. Eso, lógicamente, no se permite porque las leyes son distintas. Entonces, claro, ellos van a otra velocidad que vamos nosotros. ¿Tú crees que sí o sí, por tanto, Europa se va a quedar muy por detrás en cuestiones de IA, tanto en comparación a Estados Unidos como China, por ejemplo? Nos vamos a quedar detrás a nivel de aplicación, pero no de metodología. Es decir, aquí hay gente muy buena, trabajando muy bien. De hecho, hay recientes premios Nobel y tal que se le están dando. O premios Jaume I, es decir, se está trabajando muy bien en IA, pero a la hora de aplicarla, muchas veces con la legislación europea no podemos. Lo vemos en el ejemplo de los coches Tesla. Vemos los Tesla o los chinos como van solos ya por sus calles y en Europa no podemos soltar las manos del volante ni más de 20 segundos. Entiendo, por tanto, que en el CIO es impensable trabajar sin IA. Es decir, entiendo que prácticamente es como si dijéramos que no queremos utilizar Internet, ¿no? La IA para vosotros os acelera mucho trabajo. Claro, podemos decir, no, yo no trabajo, yo sigo con mis teoremas. Muy bien, tú puedes seguir con tus teoremas porque los voy a necesitar yo, que soy el que voy a aplicar ahí. Pero es que incluso para los teoremas, hoy en día te va a ayudar el saber cómo enfocarlo, cómo no enfocarlo. Ahora mismo, hace 20 minutos, le acabo de preguntar, tengo este modelo, un modelo multivariante, tal, y tengo este otro problema. ¿Me puedes escribir en formato látex, que es como escribimos los matemáticos y tal, nuestros artículos? ¿Me puedes escribir cómo sería esta modelización? Y lo pone y lo ha puesto perfecto. Si yo tengo que coger mi cuaderno digital y empezar a pensar cómo no lo hago, cómo no lo hago, a lo mejor lo que me ha dicho no está del todo bien, pero me ha dado unas pistas tremendas. Acabo de ganarle 4 o 5 horas al día. Si mis compañeros, ya no solo del CIO, sino otros sitios, no le ganan esas 4 o 5 horas, al final, la frase famosa de la IA no te va a quitar el trabajo, pero quien sepa utilizarla sí, se va a cumplir. Por tanto, la IA sí o sí está aterrizando o va a aterrizar en prácticamente todos los sectores industriales, casi todas las profesiones. ¿Tú crees que vamos hacia eso o...? Podemos preguntarle, ayer justamente que hubo un encuentro, podemos preguntarle a Repsol, Cepsa, etcétera, si la están aplicando o no. Ayer Repsol decía que ha ganado un 20% más de clientes desde que la IA es la que busca a qué cliente ofrecerle qué promoción. Que al final es el análisis de datos que se hacía en los años 90, pero claro, tanto los ordenadores actuales como las técnicas desarrolladas en los últimos 10 años hacen que todo sea mucho más rápido y en tiempo real. Aunque Amazon nos siga enviando el correo 2 días después que hayamos comprado, que hayamos visitado, pero bueno, internamente ellos sí que saben lo que hacen. Quería preguntarte, en tu entorno de amigos o familiares, a lo mejor te ven a ti como un referente y empiezan a oír lo de la IA, ¿no? ¿Qué es eso de la IA? ¿Qué está llegando? ¿Qué lo está utilizando la gente? ¿Qué preguntas te trasladan los amigos que no son de tu mundo o los familiares? Oye, ¿qué hago con la IA? ¿O puedo utilizar la IA? ¿Qué preguntas te suelen llegar? Dos principalmente. Una es ¿cuándo vamos a tener Skynet y Terminator? Esa es la habitual, es decir, ¿cuándo la IA va a cobrar conciencia? Y cuando les digo, tú y yo no lo vamos a conocer, me dicen que no, que seguro, que seguro. Y la otra más habitual es, pero esto de la IA, esto en un teléfono móvil, ¿qué hace? O me están espiando, siempre es... hay mucha gente, la gente que no es del ramo a día de hoy, por cómo se está trasladando y por el tema del cine, a día de hoy un poco recelosos. En España, ¿cómo estamos con la IA? En general, yo sé que es una pregunta muy genérica, muy amplia, pero ¿cómo estamos? A nivel de empresa grande, muy bien. A nivel de empresa mediana, no
no se lo terminan de creer, pero por el tipo de empresario que ha habido siempre aquí muy reacio. Sin embargo, el empresario joven ya todos tienen su chatbot, están yendo a cursos, la prueba es el Palmera Tech, que es todo hasta arriba, es decir, al final, o el evento que hubo en Alicante, o sea, el empresariado joven está cambiando y sí que está viendo un aliado, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que esto en mi fábrica no sirve para nada. ¿Lo has probado? La pregunta es, ¿lo has probado? ¿Me dejas que te lo enseñe? ¿Y cómo puede cualquier? O sea, es que es desde pegar una suela de zapato a el cortador, la máquina cortadora de toda la vida que corta el cuero y que sobran unos trozos. ¿Podemos mejorar ese algoritmo? ¿Lo puede mejorar la IA? Pues seguramente sí. Y en el campo sanitario, ¿qué utilidades ves tú? Yo sé que tú tienes proyectos de investigación relacionados con el campo de la salud, pero ¿hacia dónde va la IA aplicada al sector sanitario? Digamos que hay tres grandes ramas. Una es diagnóstico y pronóstico, esa está clarísima. Acabamos ahora en mi grupo de hacer un artículo al respecto de herramientas para diagnóstico y pronóstico, que es el tema de la imagen sobre todo, el tema de cálculo de la probabilidad de riesgos. En el tema de la gestión hospitalaria, entendiéndose por enfermería, técnicos, está claro que la IA no puede subir un paciente a la máquina del TAC y meterlo dentro. Eso no lo puede hacer la IA. A lo mejor dentro de 20 años hay un robot que puede ayudar para que no se lesione el técnico. Ni puede tranquilizarlo, ni decirle tranquilo y tal, pero sí que puede saber si por sus pulsaciones, por su mirada, por su tal, si esa persona está más o menos nerviosa. Ahí podría ayudarnos. Por su historial podría decirnos cómo tratar a esa persona. Eso a nivel de, por ejemplo, de enfermería. En planta podríamos incluso saber y mejorar en la optimización de los recursos que hacen falta en las plantas hospitalarias. Y a nivel de gestión, es que yo, por ejemplo, lo de pedir citas y tal, sigo sin entender cómo eso no está ya mucho más digitalizado. Es decir, que ahí hace falta un gran trabajo de optimización, que al final es simplemente, pues tenemos esta población, tenemos estas necesidades, vale, no hay médicos, vale, tal, pero se puede optimizar y a nivel de gestión, todas las tareas repetitivas, todas las tareas, pero claro, los administrativos dicen, no, eso me va a quitar a mí el trabajo, no, te va a ayudar en tu trabajo. O sea, lo que no puede ser es que te digan, no, solo puedes llamar por teléfono de tal hora a tal hora. Pues a lo mejor sí es cierto que la gente mayor necesita todavía el teléfono, pero a lo mejor es que ya tendría que haber un chatbot para pedir cita o cambiar o anular una cita porque me acabo de poner malo. Eso ya tendría que estar implementado. En un día a día, vamos a imaginar, de un médico de un centro de salud, de cualquier localidad, sea pequeña o grande, ¿tú crees que llegará ese momento en que estará el médico, estará el paciente y una inteligencia artificial estará escuchando lo que relata los síntomas que tiene, irá rellenando automáticamente el formulario y el médico se dedicará precisamente todo ese tiempo que muchas veces dedica al papeleo administrativo o la gestión a atender de verdad al paciente? ¿Tú crees que eso va a llegar sí o sí? ¿O por lo menos antes en Estados Unidos que Europa? En Estados Unidos seguro, y además porque, claro, allí, como al ser la sanidad ser de pago, por supuestísimo, esa imagen que tenemos de rellenar un formulario cuando llegas, pues bueno, al final pondrás el dedo y te saldrán tus datos, o sea, eso ya está claro que cada vez es más. Pero ya no solo eso, es justamente lo que acabas de decir. Será capaz de reconocer, más o menos, depende ya porque claro, pues, cada uno tiene su timbre de voz y le va a costar más o menos, pero con entrenamiento se va a conseguir y le van a salir las preguntas que debe de hacer el médico y si él quiere apoyarse en ellas o decirle, cuidado, a mitad de cuestionario, digamos, cuidado porque este paciente, por sus antecedentes familiares, claro, porque el médico está viendo quién es ese paciente, pero la IA puede estar viendo quiénes son sus padres, quiénes son sus tíos, quiénes son sus hijos, qué tiene. Es que me sienta mal cuando como pizza y de repente ve que tiene un primo que es celíaco. Pues el médico eso no lo puede ver, la IA lo puede ver. Y entonces les puede saltar una alarma al médico y decir, pregúntale si solo es la pizza o si también es cuando come un bocadillo de calamares. Es una tontería, pero es que va así. Es que la IA es capaz de hacer eso, el médico no puede ver. De hecho, es que te haces la analítica en San Juan y tienes en el Hospital General de Alicante y es que cuesta verlo. Entonces, claro, el futuro debería ir hacia ahí. Y eso va a chocar con lo que tú decías antes, la protección de datos, la ley de datos, porque
si nos quejamos ya de que la seguridad, la vigilancia con las cámaras en las calles coarta nuestra libertad, pero a lo mejor hay que dar un poco de libertad para estar todos más seguros, a lo mejor hay que ceder un poco en la protección de datos para avanzar muchísimo más en temas de salud. El problema de la protección de datos, primero por el tema de pirateos, estafas y tal, que es un principal problema. Cuanto más abres, más datos se consiguen. Yo siempre les digo lo mismo a la gente que me dice, es que siempre lo haces todo por internet. Digo, es que el que quiera entrar en mi ordenador va a entrar porque no tengo suficiente encriptación yo en mi casa como para que no entren, ¿no? Sí es cierto que lo que estaba comentando de que sepa los datos la IA pero es que lo sabe la IA. La IA debe de saber los parientes de ese enfermo lo que tienen, porque es que puedes estar salvándole la vida. ¿Hay que firmar un consentimiento? Y si no lo firmas, ¿tú no le estás cediendo tus datos a tus familiares? Preguntémosles eso a los familiares. Oiga, ¿usted estaría dispuesto a compartir sus datos de salud con todos sus familiares? Los vas a ver en un ordenador. El ordenador tiene una encriptación de miles y miles de... Aquí no va a entrar nadie. Pero es que la famosa historia clínica digital, si la conseguimos tener universal a nivel de España y conseguimos relacionar entre familiares, vamos a tener, las calculadoras de probabilidades de riesgo de todo van a ser fantásticas. ¿Tú ves también que los hospitales, posiblemente los hospitales privados en Estados Unidos y los que hay aquí, que cada vez salen más hospitales o centros sanitarios privados, va a haber una, no invasión, pero los centros sanitarios van a necesitar cada vez más ingenieros, estadísticos, matemáticos, lingüistas, para esa correcta adopción de la IA que antes o después tiene que aterrizarse? Sí, sí. De hecho, solo hay que mirar el incremento de la contratación de matemáticos. En secundaria, en los institutos españoles, ya cerca del 40% de los profesores no son ni matemáticos ni estadísticos los que dan matemáticas, porque los matemáticos y estadísticos están empleados en la empresa privada que paga mucho más que la empresa pública, ¿no? Yo mismo, pues eso, aunque suena un poco pedante, he tenido ofertas que dices, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser que acabo de hacer un informe que me ha llevado 2 semanas y cobro, vamos, dices, no puede ser esto, ¿no? Claro, es que ellos se juegan mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, es un profesional que va a estar muy buscado y va a necesitarse mucho, porque, como yo he dicho, al final, esa pregunta bien hecha al chatbot, porque el usuario normal, el paciente normal va a hacer una pregunta de me duele la oreja derecha. Claro, quien haya programado eso y lo haya entrenado, tiene que colaborar con un experto médico, pero tiene que saber cómo programarlo. Y ahí, al final, se va a necesitar todo ese perfil y se van a tener que contratar. De ahí es que, por ejemplo, pues eso, en la Universidad Miguel Hernández pone el grado de ciencia de datos, se llena y se desborda, informática desbordada, estadística empresarial también, es decir, al final se está viendo como algo de futuro, mucho futuro, y en la sanidad, vamos, yo es que lo tengo clarísimo, o sea, es hacia donde tienen que ir, sí o sí. Y Xavi, por tanto, con esa necesaria, yo creo que imprescindible llegada de estadísticos, de matemáticos, de ingenieros, al final, si de verdad, vamos a imaginar un mundo ideal, ¿no? Si al final de verdad la inteligencia artificial se instala como se debe instalar en los centros sanitarios, las enfermeras, los enfermeros, las médicos, los médicos, los especialistas, ¿podrán tener de verdad mucho más tiempo para atender humanamente al paciente? Totalmente. Pero además el cambio podría ser, primero que podría ser rápido si se empezase ya a trabajar en ello, pero el cambio sería drástico, porque el ejemplo es, el otro día yo estaba en el digestivo y era de los últimos. Y yo lo conozco, es amigo, porque he trabajado con él a nivel de investigación. Y dice, venga, pasa, va, rápido y tal. Ya, es que llevo ya 40 pacientes en lo que va de mañana. Pero claro, luego empiezo a ver y le digo, ¿me puedes renovar esta medicina? Y tardó más en renovarme la medicina que en revisar mis analíticas y la prueba que me habían hecho. Entonces, digamos, si él para renovar la medicina simplemente tendría que decir renovar el
al paciente 034892. Ya está. O sea, pero tiene que entrar en mi historia, buscar el medicamento, marcar un código, ver hasta cuándo me lo renueva, que el ordenador le acepte o no le acepte esa renovación, que vea si soy crónico o no soy crónico. O sea, perdió casi más de 5 minutos, y no es exagerar, casi 5 minutos para renovarme un medicamento, cuando eso es una frase. Renovar medicación al paciente 03, papá. Ya está. Entonces, claro, es que esos 5 minutos podría haber estado conmigo y, bueno, pues digamos que yo lo conozco y tal, pero si eres una persona, sobre todo la persona mayor, va al médico, a que el médico le escuche, pues tiene 5 minutos para preguntarle cómo está y la familia bien, y usted cuando se levanta por las mañanas, la rodilla derecha cómo la tiene últimamente, mejor que la izquierda, ¿verdad? Y le ha ido bien la operación, y ¿usted recomendaría la operación? Esas preguntas que van a humanizar esa atención, porque si no es que llegas allí y al final eres el paciente 17 de 40 y quiere ir lo más rápido posible porque él también está cansado y quiere irse a su casa. Xavi, estamos contando cosas muy prometedoras, muy reales de la IA, pero cuéntame algo que a ti te genere cierta inquietud al utilizar la IA, o que alguien pueda utilizar la IA. Es una herramienta muy potente y en manos poco adecuadas pues también se puede generar cosas no beneficiosas. Pero ¿a ti qué te preocupa como matemático, como estadístico de la IA? Bueno, por un lado está el tema de las estafas con el tema de la identidad, ¿no? Que te llame una voz que te suena muy familiar y que te diga que, no sé, que soy el primo Pepe y que acabo de tener no sé qué, que tengo a la mujer en el hospital, que me hagas una transferencia de 250, ¿no? Bueno, eso puede ser un problema. El tema de la suplantación de identidad a nivel de fotos y tal, pues eso lógicamente. Pero eso es como cuando te vas de vacaciones 15 días y cuando vuelves estás subiendo en el ascensor y tienes siempre ese pálpito de me habrán entrado a robar o no me habrán entrado a robar, y no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Es decir, tema de delincuencia siempre va a haber, eso. Entonces lo único que van a hacer ellos es, como siempre, van por delante de la policía y la policía tiene que ir consiguiendo esos métodos para que esto no ocurra. Eso es por un lado. Y luego el mal uso, digamos, no el mal uso, sino gente que, pues como esto me devuelve un código, que habíamos hablado al principio, ¿no? Esto me devuelve un código, yo lo implemento y ya tengo aquí mi super página web, nadie lo ha revisado, y al final, pues lo de los famosos estudios que se han realizado, donde pones una foto de no sé, una mujer y una escoba y te dice cuidador a domicilio, y pones una foto de un chico y una escoba y te dice voluntario en la Dana. ¿Por qué? Porque hay un sesgo clarísimo, porque no ha revisado bien cómo ha aprendido. ¿Por qué? Pues porque si yo he entrenado a mi inteligencia artificial con información ya existente de años anteriores, y digamos que, por ejemplo, el tema de igualdad hace 10 años no era lo mismo que la igualdad de ahora, pues claro, seguramente pues hablará en plural masculino y no tendrá en cuenta el género de forma correcta, por decir una tontería, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero es un mal uso porque la gente no es consciente de que un entrenamiento de una red es lo que hace que luego devuelva. Si esto es un gato o un perro, yo tengo que entrenarlo con fotos de gatos, ¿vale? Si yo en vez de meterle gatos, empiezo a meterle otros animales y le digo que es un gato, cuando la ponga en producción y alguien suba una foto y dirá, ¿esto es gato o perro? Y te dirá gato, y dice, pues se acaba de meter un mapache. Ya, pero es que como yo lo he entrenado con mapaches también, pues me devuelve eso. Es un poco, por un lado, la delincuencia, y por otro, el mal uso, porque la gente que quiere dárselas de que sabe, no sabe la potencia de la herramienta que tiene en las manos. ¿Qué mensaje se le puede transmitir al personal sanitario sobre el potencial que tiene la IA positivamente para mejorar tanto su trabajo como la atención al paciente? Vale, el primero es, todo lo que sea repetitivo de tu día a día, eso, tarde o temprano, vas a dejarlo de hacer porque lo van a hacer por ti alguien. ¿Vale? Sea una persona que esté metidita en un zulo y todo eso lo haya programado o lo esté haciendo con el día a día,
o porque esté muy bien programado y tú le puedas dar órdenes, si no a nivel con 2 clics, le puedas dar órdenes para que tu trabajo, bajas laborales, bajas no sé qué, todo eso que ahora el médico tiene que llegar antes y hacerlo y estar un buen rato a nivel administrativo, haciendo trabajo administrativo, todo eso que es repetitivo día a día, eso va a llegar en el momento en que va a desaparecer de su día a día. Simplemente va a ser una revisión rápida. Tengo estas bajas, ¿vale? Bum, 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 ya están todas aceptadas, todo correcto, sí, seguimos. Y luego, claro, eso al final es tiempo que gana. Y entonces va a poder, como hemos comentado, va a poder tratar al paciente de una forma más humana, no como el paciente número 27. ¿Y piensas que prácticamente ya tendrían que, en casi todas las profesiones, formar a sus trabajadores, a sus empleados, también a los sanitarios, en cómo saber utilizar una IA para cuando llegue o esté aterrizando? Sí, el problema es que cuando hablamos de IA siempre hablamos, o sea, ahora mismo se está hablando siempre de la IA generativa, del ChatGPT, el Copilot. Hay más cosas, ¿no? A nivel de IA. Pero cada uno dentro de su grado de conocimiento sí que tiene que saber. Es decir, cuando nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, y sobre todo a nivel, por ejemplo, de estudios de Derecho, les dices, no, mire, ustedes tienen que saber inteligencia artificial. Y ellos dicen, no, no, nosotros eso no. Bueno, estoy empezando a dirigir ahora un doctorado, una persona de Santo Domingo, él es abogado y lleva 2 años ya, él como abogado, haciendo chatbot para sus clientes. Ha aprendido a hacer. Luego entras y, bueno, pues lógicamente tiene las carencias que tiene una persona, porque él, como dice, yo soy de derecho, pero dices, ole. Es decir, esta persona ha visto que le está dando una herramienta a sus clientes que antes no tenía y que puede que el boca a boca haga que vaya más gente a necesitar sus servicios porque da un servicio post consulta. Yo voy y te hago una consulta, vale, pero mira, aquí tienes el chatbot, tal, ves preguntándole y si algo no te queda claro, ya vienes y hacemos. Claro, él no va a cobrar por ese servicio del chatbot, pero va a hacer tener más clientes porque la gente va a decir, oye, ves a este que es súper guay y luego te da acceso a este chatbot, ¿no? Todos tienen que saber programar y tienen que saber programar los niños y niñas en el colegio y tal, pues démosles las herramientas que tengan que saber, pero que empiecen a programar en el Scratch, en el lenguaje más básico que sea. Es decir, la robótica básica de coger el Lego y darle 2 instrucciones a un ordenador y que mueva el brazo para levantar y el robotito. Sí, sí, pero que empecemos por ahí, que la gente vea lo útil que es eso y como estas generaciones más jovencitas ya van a crecer en este mundo de la IA, al final no les van a tener el pánico que tenemos los de 50 a que venga Skynet y nos domine el mundo, ¿no? Estamos acabando ya, Xavi, y muy pocas preguntas. Para esa gente que tiene resistencia al cambio, que ve la IA como una amenaza o que dice, yo esto ya me pilla mayor, pero aún así, para esas personas que tengan una cierta inquietud de aproximación, ¿por dónde podría empezar? A lo mejor por un chatbot, un Claude, un Perplexity, un Copilot, ¿cómo podría empezar? Esto, yo podría poner el ejemplo de mi madre con el WhatsApp, ¿no? Mi madre, 80 años, cuando pasó del teléfono al smartphone, pues yo ¿qué hago con esto? Pues claro, ella no sabe escribir bien, porque la pobre no pudo ir al colegio cuando era pequeña, pero ya sabe enviar mensajes. Claro, para ella, y ahora ya sabe contestar, porque no sabe hacerlas, pero sabe contestar videollamadas. Y mi hermano, que vive en Gibraltar, le hace videollamadas y mi madre la más contenta del mundo. Pues esto es lo mismo, es decir, oye, yo esto ¿a mí qué? A mí, entonces, al final es decir, mira, ¿estás utilizando Google? Porque hoy en día todos utilizamos Google, vale. La diferencia es que cuando le preguntes a cualquiera de estas herramientas que hay ahora metidas ahí, la respuesta ya no va a ser 3.227 páginas que vas a tener que entrar en las 4 o 5 primeras, sino que te va a dar como una respuesta, digamos, como más personal, que cuando la leas es en la modo, me duele la cabeza y se me cierra el ojo. Pues eso que se lo vas a preguntar a Google, no se lo preguntes a Google, pregúntaselo a su variante de inteligencia artificial generativa y verás cómo te da una respuesta un poco más. A veces te puedes asustar porque no es bueno, yo siempre lo digo, no es bueno preguntarle a Google sobre cosas de me duele algo, pero es que es lo que la gran mayoría de gente hacemos. O sea, ¿quién es la persona,
¿quién es el que mejor sabe cómo está la gripe en el mundo mundial? Es Google. Google como buscador, que es el que más utilizamos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, fiebre, no sé qué, no sé cuándo, ¿será gripe? ¿Será COVID? Claro, y al final ese Google se queda con esa información y tiene el Flu Trends, que es una herramienta que nos va diciendo cómo va la gripe por todo el mundo. Pero llevamos años preguntándole a Google. Y la gente más mayor ya utiliza WhatsApp, y la gente más mayor ya sabe hacer videollamadas. Cuando el COVID, mucha gente aprendió y vio que el tema de tener datos en el móvil era súper importante. Pues es cuestión de poco a poco un poquito de educación digital a la gente y que vean que las respuestas que van a obtener van a ser mejores que lo que están haciendo ahora. Por ahí te debe de empezar. ¿Y tú cómo ves los próximos 10 años con la inteligencia artificial? Bueno, es posible que tengamos lo que se conoce como un invierno, ¿vale? Ahora estamos en pleno verano, hubo un verano en los 50, hubo dos inviernos, que 80s y 90s, los 70s y 90s. Entonces, ahora es posible que estemos en pleno verano y que puede que llegue algún invierno porque haya una filtración masiva de datos, porque haya cualquier cosa, pero que al final no va a ser por la IA, sino va a ser porque va a haber gente, pues como los que nos entran en nuestra casa o como los que se están aprovechando ahora vendiendo coches que han estado inundados y los están vendiendo como si no hubiera pasado nada. Es decir, es que el problema... Pero si no pasa nada, en 10 años yo veo que todo el trabajo repetitivo del día a día, de esos trabajos administrativos, todo ese trabajo de... Es que estoy en un Excel y me paso todo el día copiando y pegando y arrastrando y calculando totales. Todo ese tipo de trabajos van a cambiar y vas a ser supervisor en vez de ser técnico, ¿no? Y eso, pues, incluso ahora que se está hablando mucho de la reducción de la jornada laboral, la productividad va a seguir igual, porque estas IAs van a incluso conseguir mayor productividad y ojalá eso sea a costa de que cobremos lo mismo y trabajemos unas horitas menos a la semana. Y para acabar, ¿no utilizar la IA es ahora mismo una opción? Vale, eso sería como ir conduciendo y no querer tener un coche que no nos avise cuando nos salimos de carril, de ir conduciendo con el coche que no nos avise que el de delante ha frenado. ¿Podemos conducir así? Sí, podemos conducir así. ¿Cómo es un viaje más placentero? Con el que, si por lo que sea, miras de un momento hacia la derecha o la izquierda y te vas un poquito y el coche hace pip, 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 y tú automáticamente corriges, o desgraciadamente miras a la derecha y de repente te viene un coche por la izquierda y tienes un choque. ¿Puedes conducir sin ayudas a la conducción? Sí. ¿Cómo es más cómodo y cómo al final te vas a sentir más a gusto y un viaje más placentero? Con ayudas a la conducción. Por lo tanto, ¿se puede vivir sin la IA? Perfectamente, claro. Llevamos muchos años viviendo sin la IA. Pero hay que tener en cuenta que nos está ayudando mucho. Pues Xavi, un placer, de verdad. Se nos ha pasado el tiempo volando. Hemos aprendido un montón contigo y te felicitamos por esta intervención y te damos las gracias por participar en este podcast de tecnología y salud. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer mío también.